Hablemos de impuestos, un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile. Hola queridos oyentes, te habla René Galindo. Vamos a continuar el episodio anterior sobre los impuestos más raros de la historia. Ya te entretuviste anteriormente, pero ahora fíjate y escucha atentamente lo que te voy a decir. Impuestos sobre las barajas de cartas y naipes. En Inglaterra, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, los fabricantes debían pagar un impuesto por las barajas. Para controlar que una baraja había pagado el impuesto, se ponía un sello en uno de los naipes. Hasta el año 1718 en cualquiera, pero a partir de ese año se estableció que debía sellarse la primera carta de baraja, el as de picas. Más tarde se estableció una doble imposición que obligaba también al comprador a pagar. Para evitarlo, tanto los fabricantes como los jugadores empezaron a falsificar ases de picas, a lo que el gobierno respondió, tipificando la falsificación como un delito capital, es decir, pena de muerte. Además, se legisló que todos los ases de picas serían estampados por un único fabricante en nombre del gobierno. Los fabricantes se encargaban del resto de cartas y debían comprar el as de picas al gobierno para completar la baraja. Escucha este impuesto, es al celibato. Una de las medidas establecidas por el dictador Nicolae Ceausescu en Rumania en favor del aumento de la natalidad fue la prohibición del aborto. El control era tan estricto que funcionarios gubernamentales, la policía menstrual, como la llamaban las mujeres rumanas, se presentaban sin previo aviso en las casas o en los lugares de trabajo para repartir pruebas de embarazo. Si una mujer no se quedaba embarazada durante un cierto periodo de tiempo, debía pagar el impuesto de celibato. Había dos excepciones para el pago de este impuesto: las madres con más de 4 hijos, por entenderse que ya habían cumplido con la patria, y las mujeres con cierta posición en la estructura del Partido Comunista Rumano. Otro impuesto que me llamó la atención es el impuesto a los inmigrantes chinos. Con el descubrimiento de oro en el río Fraser en 1858, llegaron muchos chinos a Canadá. Los que llegaron con la fiebre del oro se sumaron a los 15.000 trabajadores que habían sido contratados para completar la construcción del ferrocarril en la Columbia Británica. Cuando terminaron las obras, emigraron a otras provincias en busca de trabajo, y el gobierno canadiense entendió que ya había muchos y que debía limitar su llegada aplicando un impuesto. En 1885 era de $50 por persona. En 1900 de $100 por persona, y en el año 1903 se incrementó a $500 por persona, hasta que el año 1923 se promulgó la llamada Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibió a los inmigrantes chinos entrar a Canadá. Aunque esta prohibición se derogó en 1947, todavía
Existían algunas limitaciones para la población china. En el año 1967, Canadá modificó su política de inmigración y estableció normas uniformes para todos los solicitantes de inmigración con independencia de su país de origen. En los años 80 se creó el Consejo Nacional de los Canadienses Chinos e inició una campaña para que los chinos que pagaron un impuesto de entrada y sus familias fuesen indemnizados. Después de mucho pelear, en el año 2006, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, pidió disculpas por la ley de exclusión de los chinos y ofreció una compensación de $20,000 a cada uno de los inmigrantes chinos vivos que hubiesen pagado el impuesto y a las viudas y viudos que aún están con vida. Y ya que estamos en Norteamérica, algunos impuestos de Estados Unidos que siguen en vigor hoy en día. En Nuevo México, las personas mayores de 100 años están exentas de impuestos, pero solo si no son dependientes. En Iowa, Pensilvania y Nueva Jersey, las calabazas están exentas del impuesto de ventas, nuestro IVA, si son para comer, pero si son para decorar o tallarlas como en Halloween, deben pagar. En el año 2005, en Tennessee y en Carolina del Norte, se comenzó a exigir a los traficantes de drogas que pagaran impuestos por cualquier sustancia ilegal que vendieran. Para cumplir con esta normativa fiscal se debe adquirir, aunque eso sí, de forma anónima, unos sellos o pólizas que se pegan en los paquetes de droga. Con la compra de los sellos, solo se cumple con las obligaciones fiscales, pero no legaliza su posesión, así que todavía se están violando las leyes penales por la posesión de drogas. Y terminaré con el impuesto sobre la TV en Inglaterra. Cada televisor paga una tarifa anual que se utiliza para financiar la BBC. Curiosamente, si una persona es ciega y tiene un televisor en su domicilio, todavía tiene que pagar, pero solo la mitad. Bueno, queridos oyentes, espero que te haya gustado este episodio de los impuestos más raros de la historia. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hablemos de impuestos. Un espacio ameno de palabras simples en materias tributarias en Chile.